¿Cuál es la mejor forma de morir? ¿Solo, de golpe, sin sufrimiento? ¿O es mejor que la muerte dé tiempo a los que están cerca para prepararse? ¿Alguna vez te hiciste estas preguntas? Tokio, Estación de Bueno, la novela de Yu Miri, que acaba de publicar Impedimenta, con traducción directa del japonés de Tana Oshima, te va a obligar a pensar en estas cosas. Koichi Mori, que renace en la tierra pura bajo el nombre budista Junko Yaku, el hijo del protagonista de Tokio, Estación de Bueno, le toca morir solo, en su habitación, mientras duerme, sin ningún dolor ni señal de advertencia, de manera natural. Y eso no opera como un consuelo para Kazu, su padre. Todo lo contrario. La vida entera de Kazu, de ahí en más, queda atada a esa muerte inesperada de un chico de 21 años para la que no pudo prepararse. La peor manía que tenemos las personas es pensar en la muerte como algo que tiene forma, dice el sacerdote budista que lleva adelante la ceremonia. Buenas, orientalistas y futuros orientalistas. Miguel Sardeña por acá. Gracias por la compañía en este viaje por Asia. Estoy en la página 75. Salteé una buena cantidad de páginas porque quería empezar por acá. Lo que cuento sucede avanzada la novela, pero desde las primeras páginas sabemos que esta es la historia que importa. En esta historia se cifra el verdadero sentido de la novela entera. Nosotros, los que nos quedamos aquí, sigue el sacerdote, nos planteamos si la forma en que la persona murió fue buena o mala. No está bien pensar en esos términos. Es frecuente que al principio se crea que no hay mejor forma de morir que de repente, sin molestar a nadie. Sin embargo, transcurre una semana, transcurren los 27 días, los 49, los 100 días, el primer aniversario, y el pensamiento pasa a ser otro. Son frecuentes pensamientos como este, dice el sacerdote. Me gustaría haber podido cuidarlos, aunque fuera una semana. Me hubiera gustado poder cogerles de la mano y hablarles, aunque fuera durante 3 o 4 días. A lo mejor entonces las muertes repentinas no son algo deseable. Si una forma de morir nos parece buena al principio y mala después, es porque ese juicio depende únicamente de nosotros. Leemos en Tokio, Estación de Bueno. ¿Se acuerdan ustedes de alguna conversación que la muerte repentina haya dejado pendiente? Yo tengo una, perdonen esta confidencia. Guardo en el corazón una conversación que me perdí y que ya no es posible. Supongo que nos pasa a todos. Y supongo que quizás nunca es suficiente el tiempo que tenemos, el tiempo que se nos da, el que se nos concede. Así que es posible que sea un falso dilema. Siempre nos van a faltar 3 o 4 días. Siempre pudimos sostener la mano un rato más. Siempre pudimos compartir un último instante de silencio. Siempre pudimos haber exprimido mejor el tiempo. Mientras se sirve sake en el funeral de su hijo, Kazu lamenta no haber bebido más sake con él. Lamenta tampoco tener fotos. Como siempre debió ganarse la vida lejos de casa, nunca se hicieron fotos juntos. Tokio, Estación de Bueno, la novela de hoy, explica con mucha claridad cómo el budismo piensa la muerte. Los mecanismos deben aprenderse. Se enseñan como se enseña cualquier rito. En un momento leemos. Mi padre me enseñó el saludo que debía hacer como doliente principal y lo repetí tal cual ante los asistentes. Eso me hizo pensar en Kawabata, amigo de este canal. Lo conté en otra oportunidad y es también la tesis central de mi novela, Los años tristes de Kawabata. La infancia de Kawabata estuvo signada por la soledad. Tempranamente fue perdiendo uno a uno a todos los miembros de su familia. Su padre murió de tuberculosis cuando tenía 3 años. Al año siguiente murió su madre, también de tuberculosis. Al poco tiempo murió su abuela, no mucho después su hermana. Su abuelo ciego se transformó en el único familiar sobreviviente, y también eso le sería arrebatado. Son los años tristes de Kawabata. Kawabata, el experto en funerales. En diario de mi 16º aniversario, Kawabata cuenta que cuando llegaba una carta que no entendía,
Tomaba la mano de su abuelo ciego y le trazaba los signos sobre su palma, una y otra vez, hasta que él pudiera descifrarlos. No había otro modo. Su abuelo no podía ver las cartas por sus propios medios y él no podía pronunciar los kanjis que desconocía. Hasta que un día llega una carta que habla de la muerte de su hermana. Cuenta Kawabata que cuando recuerda la sensación de la mano del abuelo, mientras la sostenía y le leía esa carta, la palma de su propia mano se vuelve fría. Lafcadio, que también es nuestro amigo, se detiene en estos temas y lo hace pensando en nosotros, en nuestra cabeza y nuestro cuerpo de occidentales, que quizás tengamos más dificultades para entender algunas cosas que por necesidad nos suenan ajenas. Arte, estética, filosofía y budismo. De eso se trata juntando espigas en los campos de Buda, estudios sobre las manos y el alma en el lejano oriente. Les dejo cerca los programas que le dedicamos en el canal a ese librito revelador. Pienso en todo esto y no puedo evitar que me embargue la pena. Perdonen esta tristeza. Pero quédense, no se vayan. No vamos a terminar así. Tengan confianza también, aunque hoy hayamos arrancado más tristes. Leemos para encontrar respuestas. Leemos para entender mejor la vida. Leemos para hacernos mejores preguntas. Y creo que esta novela, Tokio, Estación de Bueno, tiene todo eso. Quizás no es un buen momento para salirte con esto. Un buen jugador de ajedrez o de yogi esperaría que el clima sea más festivo, pero aprovecho para tomar aire y pedirte que te suscribas y actives la campanita. El canal es así. Si venís escuchando hace tiempo de manera clandestina, sin suscribirte, casi la mitad de los que miran no se suscribieron jamás al canal, qué feo. Si ya conoces este antro, te decía, sabes que el tono del canal es la melancolía. Y que nos gusta hacernos preguntas para las que sabemos que no hay respuestas correctas o incorrectas. En serio, suscríbete. Gracias. Y ya que estás, si algo de esto te mueve a quedarte un rato más, suma un me gusta. Tokio, Estación de Bueno, de Yu Miri, es el primer libro en el que leo una práctica budista completa y perfecta, sin lagunas ni elipsis, con las palabras del sacerdote a cada paso. Son muchas páginas en el libro. Es la zona que más me gustó de la novela, la que más me convocó, la que siento que me habla a mí de manera individual. Me gusta pensar la muerte y lo que hay detrás, o mejor dicho, lo que hay adelante o después de la muerte. Leo un pasaje corto vinculado con esto. Sumarlo al canal y preparar esta exposición de manera más o menos ordenada me llevó a leerlo varias veces. Lo pude repasar y pensar en detalle, sin apuro. Ahora sé que no lo comprendí cabalmente la primera vez. Necesité varias lecturas para comenzar recién a acercarme a alguna forma de comprensión. Así que están invitados a pasar más de una vez esta cita que sigue. Quizás los reconforte, les dé una nueva esperanza o una nueva piedad. Leo, estoy siguiendo las palabras del sacerdote en la ceremonia, que dice así. En las enseñanzas de la escuela de la tierra pura, la muerte es la reencarnación en Buda, por lo que no hay motivos para estar tristes. Namu Amida Butsu significa que Buda juró salvar todas las vidas. Significa que mientras entones el mantra, el Buda Amida te salvará. Esto quiere decir que te reencarnarás en un Buda que ha alcanzado la iluminación, con la revelación del Nirvana. Reencarnarse en Buda significa convertirse en Salvador. Como representante del Buda Amida, ahora es Koichi quien nos salvará a nosotros, los que sufrimos aquí, en este mundo terrenal, y volverá a nosotros en forma de Bodhisattva. Por eso su muerte no supone en ningún caso un final. Los fallecidos continúan guiándonos en cada mantra, en cada Namu Amida Butsu que pronunciamos. Las vigilias, los funerales o los 49 días no son ceremonias para desearle paz al fallecido en el más allá, ni para recordarlo o consolarnos. Son para agradecer su unión con Buda. Lo mismo ocurrirá con el primer aniversario de su muerte. La persona fallecida nos está ofreciendo esa unión y nos está prometiendo que hasta que nos llegue a nosotros el momento, nos cuida
y nos protege. Hubo un tiempo en el que el Parque de Bueno era una puerta para las provincias del norte. Durante el período de rápido crecimiento económico de Japón, muchos jóvenes se subían al tren nocturno y llegaban a Tokio como mano de obra migrante. La estación de Bueno era lo primero que pisaban al llegar. El título original de Tokio, Estación de Bueno, podría traducirse literalmente como la salida al parque desde la estación de Bueno. J.R. Ueno Eki Koenguchi. Los años convierten al Parque de Bueno en una metáfora poderosa de la vida a la intemperie, de espaldas a la sociedad que todos quieren y aceptan. Kazu llega al parque buscando un lugar para morir. Ya no queda nada que lo ate a la vida después de la muerte de su hijo. Unos 500 sin techo improvisan sus chozas entre bancos y troncos. Las distintas partes del parque funcionan como barrios. No solo charlan y beben juntos, sino que también velan los unos por los otros, asomándose dentro de las chozas para asegurarse de que nadie estuviera enfermo o muerto. El hanami les provee elementos valiosos. Todos los años, hordas de visitantes llegaban al parque para disfrutar de la floración del cerezo, ese espectáculo tan japonés, impreso en su identidad desde el Genshi Monogatari en el año 1000. Mientras hubiera cerezos, nadie bueno necesitaba buscar comida. Bastaba recoger las sobras que dejaban los visitantes en torno al rosado o al blanco de los árboles. Incluso las lonas de plástico que desechaban les servían para renovar las paredes y el techo de sus chozas. Ya saben ustedes lo que representa el hanami. Saben del cerezo y del mono no aguare, esa nostalgia por las cosas. Y sin embargo aquí se presenta diferente. No responde al signo habitual. Los símbolos conocidos llegan con otra carga. ¿Lo notan? Hay una operación disruptiva y provocadora en esta novela, cruzando hanami, que celebra el carácter efímero de la naturaleza y la vida, con necesidades urgentes y mundanas. El retrato del día a día de los sin techo que documenta Tokio, Estación de Bueno, es una rareza dentro de la literatura japonesa contemporánea a la que tenemos acceso en castellano. Cada tanto, cuando la familia imperial anunciaba su visita a uno de los museos del parque, los desalojaban a todos. En la jerga de los sin techo, esa limpieza se llamaba casa. En paralelo a la casa de las autoridades, también eran atacados por bandas que los golpeaban y les prendían fuego sus asentamientos precarios. Kazu tiene la misma edad que su majestad el emperador. Koichi, su único hijo varón, tendría la misma edad que el príncipe heredero, si no hubiera muerto. La historia de Kazu se revela de a poco, en desorden, mientras pasan los años en el parque, desde ese presente desesperanzado, partido por una muerte inesperada, a un pasado de esfuerzo, trabajo y familia. Aunque el tiempo trace una línea recta entre el ayer, el hoy y el mañana, en la vida realmente no hay un pasado, un presente y un futuro. A cada uno de nosotros nos toca cargar con una cantidad inconmensurable de tiempo, casi insostenible, y con ese peso vivimos, y con ese peso morimos. Siempre llueve en la novela. Cuando muere su hijo, lo primero que Kazu ve son cerezos, iguales a los que le dan vida al parque todos los años. Tiembla, no puede parar. Sabe que a partir de ese momento ya no habrá nada que le traiga sosiego. Sale a la calle, quiere caminar. Todavía no decidió instalarse en el Parque de Bueno. Entonces, el viento sopló y los pétalos del cerezo silvestre bailaron blancos en la oscuridad. Tokio, Estación de Bueno, muestra la pobreza que sobrevive en medio de la opulencia. Un tema universal para todas las culturas. Pero más importante que eso, nos cuenta la historia de una vida. El primer plano es siempre para Kazu, que se nos presenta en toda su humanidad. Un hombre concreto, que puede ser muchos. Hay un personaje entrañable en la novela. Lo quiero mencionar, ya cerrando estos apuntes de lector un tanto caóticos,
que se detienen en las cosas que a mí me gustaron. Supongo que otras lecturas de esta misma novela que pueden encontrar por ahí van a ser muy diferentes a esta. No hay pretensiones de objetividad o asepsia por acá. Qué feo pensar en una lectura aséptica. Leamos siempre con nuestro propio pasado, estrujándonos el corazón y aplastándonos los hombros. Orientalistas y futuros orientalistas. No hay otra forma de acercarse al arte que a través de la propia vida. Quiero hablarles de Shige, entonces. Shige es otro sin techo, como Kazu, el padre que perdió a su hijo. La principal diferencia es que a los ojos del resto, Shige es un intelectual. Quizás haya sido un profesor. Tiene libros en su choza, tiene una vasta cultura. Su truco para pasar los días difíciles, días de lluvia, días con tifones, involucra libros. Eso es algo que no se le puede ocurrir al resto. Leo. Aquel día, Shige me propuso que fuéramos juntos a la biblioteca. Si coges la avenida Showa en dirección a Irilla y luego tomas la avenida Kototoy hacia el río Sumida, llegas a la biblioteca central del distrito de Taito. Ahí puedes leer revistas y periódicos. Y en la sección audiovisual hay todo tipo de vídeos y discos para poder escuchar con auriculares. También hay libros culturales e históricos, y uno puede quedarse ahí desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, sin que nadie le importune. Shige arrastra un pasado doloroso, como todos los sin techo. Cierta vez invitó acaso a su choza, a su covacha, y compartió su sake. Parecía necesitar estar con alguien que escuche sus historias. Hice algo en el pasado, le dice a Kazu, algo vergonzoso, así que huí. Mi mujer y mi hijo me odian, pero no solo me porté mal con ellos. A mi pueblo natal no puedo volver ni muerto. He destruido cualquier cosa que pudiera identificarme para que dejen a mi familia tranquila. Si me muero, imagino que acabaré en una tumba sin nombre. Kazu sabe que si le pregunta, Shige le contaría todo, incluso eso que hizo en el pasado. No lo hace. Elige irse. Shige muere poco después, llevándose ese secreto que quiso soltar y no se lo permitieron. Yu Miri, la autora de esta novela, nació en 1968 en la ciudad japonesa de Tsuchiura, dentro de una familia de ascendencia coreana. Escribe en japonés, su lengua nativa, pero es ciudadana de Corea del Sur. Es una coreana de la diáspora, una coreana Zainichi. Se denomina así a las personas que residen en Japón y que tienen sus raíces en la ocupación japonesa de Corea, que se extendió durante casi 35 años, de 1910 a la rendición en la Segunda Guerra Mundial. Su primera novela, la semi-autobiográfica El pez nadando en la piedra, Ishi ni Oyou Sakana, de 1994, se convirtió en el foco de una controversia ética y legal y no pudo ser publicada hasta 2002. Profundizaremos en este tema. No nos alcanza con esta breve semblanza que elude los detalles importantes y que repite en todas las páginas. Yu Miri es también autora de las novelas Casa Llena, Furuhausu, de 1996, ganadora del premio Noma, y Cine Familiar, Kazoku Shinema, de 1997, premio Akutagawa. Su novela autobiográfica Vida, Inochi, fue adaptada al cine en 2002. Su obra más notable es esta de la que hablamos hoy, Tokio Estación de Bueno, de 2014, premiada en el año 2020 con el National Book Award de literatura traducida en Estados Unidos. Tana Ujima es la traductora al castellano, derecho viejo del japonés al español, sin trasbordos. Es una de las nuevas voces de la traducción que conviene tener muy en cuenta. En poco tiempo, su nombre se multiplica por portadas y portadillas de libros japoneses que leemos estos días. Ya habrá oportunidad, seguramente, de hablar con más detalle de ella. Aparecen algunos eventos históricos en Tokio, Estación de Bueno. Algunos están vinculados con la propia historia del protagonista, porque su vida está atada a la casa imperial, como contamos. Pero los más importantes están despegados del protagonista
involucran a todos los japoneses por igual. El primero que quiero mencionar, el gran terremoto de Kanto. Esta semana leí 2 novelas que hablan del terremoto de Kanto. Una linda casualidad. Va una pequeña autocita, porque algo escribí sobre ese terremoto legendario. Perdón por la autorreferencialidad, pero es una página escrita. Siempre voy a preferir una página escrita por encima de cualquier comentario que pueda improvisar. Dice así: el terremoto de Kanto de 1923 y una nueva relación de los sentidos con la ciudad. El suelo de los almacenes de Tokio permaneció cubierto con tatami hasta 1923. Los clientes debían descalzarse antes de entrar. Comían generalmente sentados en el suelo. Consideraban impropio y vulgar comer calzados y sentados en una silla. El gran terremoto de Kanto fue el que cambió las cosas. Yokomitsu señaló muchos años después que el terremoto había ejercido sobre la vida y la cultura japonesa el mismo efecto que la Primera Guerra Mundial produjo en Europa. Destruyó mi fe en la belleza, escribió. Si bien los daños provocados por el terremoto fueron de mucha menor escala que los destrozos de la guerra, el hecho determinante fue que Tokio ardió durante 3 días a causa de una desgracia natural. El escritor Kan Kikuchi fue quien vio con más claridad las razones de que ese golpe fuese tan hondo. Kikuchi sentenció: no es verdad que la naturaleza sea siempre favorable al hombre. El terremoto de Kanto aceleró la transformación de Tokio de una ciudad histórica en una metrópolis moderna, dominada por el registro visual, con calles más anchas y vistas abiertas. El entretenimiento urbano pasó del barrio de Asakusa a Ginza, lo que generó una nueva relación de los sentidos con la ciudad. Hasta entonces, Asakusa siempre había mostrado algo táctil y corpóreo, obligando a estar entre la gente y a empujar en las multitudes. Ginza, en cambio, con sus cines modernos, sus grandes almacenes, vitrinas y luces de neón, ofreció una dinámica visual y se volvió el espacio donde se desarrollaba el espectáculo de la vida moderna. La página corresponde al estudio preliminar de La primavera llegó en un carro tirado por caballos, el libro de cuentos de Richie Yokomitsu. 2 novelas que hablan de este terremoto, dije, y 2 novelas bien diferentes, que no tienen nada que ver una con otra. La primera, claro, Tokio, estación de Bueno. Cuando tuvo lugar el gran terremoto de Kanto, desde aquella torre se anunció la noticia que daría la vuelta al mundo. Hoy a las 12 del mediodía se ha producido un terremoto de gran magnitud en Yokohama, causando incendios catastróficos. Prácticamente toda la ciudad está sumida en un fuego feroz. No hay cifras oficiales de muertos o heridos. Todo el transporte ha sido detenido. La segunda, Un lugar desconocido, de Seicho Matsumoto. En la novela de Matsumoto, un terremoto es determinante para la resolución de un enigma. Este terremoto más moderno tiene menos agresividad que el terremoto de Kanto, pero de alguna manera lo evoca, porque está impreso en la memoria de todos los habitantes de Tokio. Asai aún no había nacido cuando sucedió el gran terremoto de Kanto. El artículo decía así: el 1 de septiembre de 1923 tuvo lugar el gran terremoto de Kanto, cuya magnitud en Tokio fue de 7,9 grados en la escala de Richter y que provocó la muerte de 60.000 personas, muchas de las cuales no murieron aplastadas por los escombros, sino víctimas de los incendios que devastaron la ciudad. La población actual de Tokio es de unos 12 millones de habitantes, aproximadamente 3 veces más que en 1923. Hoy en día Tokio está formada por conglomerados de edificios altos y zonas residenciales densamente pobladas, con urbanizaciones que se extienden sin límites. Si un terremoto exactamente igual al de 1923, de magnitud 7,9, azotara hoy la ciudad de Tokio, ¿cuántas víctimas se cobraría? Hemos sintetizado las predicciones de varios expertos basadas en la situación actual y no cuento más. La intención es escribir algo sobre esta novela, quizás incluso grabar un video. Díganme si les interesa el policial japonés. Hasta acá hablamos muy poquito del policial en el canal. La única incursión fue Masako Togawa, que es mi autora favorita de policial negro japonés. En la novela, en Tokio, estación de Bueno, también se habla de la rendición y de otro evento histórico mucho menos conocido, el bombardeo de Tokio. Una cita.
con relación a la rendición, del tamaño de un tuit, como nos gusta hacer por acá. Yo tenía 12 años cuando terminó la guerra. Estábamos demasiado concentrados en intentar no morirnos de hambre como para sentirnos tristes o miserables ante la derrota. El que habla del bombardeo de Tokio es Shige. Shige cuenta esta historia con tristeza. Quizá perdió un familiar ahí. No lo sabemos. Prometo que es la última cita. Leo. El bombardeo aéreo del ejército estadounidense sobre Tokio empezó el 10 de marzo de 1945, a las 00:08, a medianoche. Desplegaron 300 bombarderos, nada menos. Los B-29 volaron muy bajo para poder lanzar 1.700 toneladas de bombas incendiarias sobre los barrios más céntricos y poblados de la ciudad. Era una noche de mucho viento y el fuego se propagó como un tsunami. La zona del puente de Kototoy es la que resultó más dañada. Los que vivían a ambas orillas del río Sumida pensaron que se salvarían si cruzaban el puente. Aquello se llenó de familias huyendo, de gente con niños en brazos o sobre sus espaldas, de carretas llenas de las pertenencias que habían conseguido salvar o que transportaban ancianos. Todos corriendo, huyendo en bicicleta. Entonces una ola de llamas llegó desde el lado de Asakusa y carbonizó a la gente que estaba cruzando el puente en ese momento. Había tantos cadáveres calcinados que no se podía ni pasar. En el cementerio temporal que hicieron en el parque de Sumida, a orillas del río, enterraron 7.000 cadáveres, y en el de Bueno, otros 7.800. El bombardeo acabó con 100.000 vidas en apenas 2 horas, y sin embargo no hay ni un solo museo dedicado a esta tragedia, ni siquiera una plaza de la paz, como las hay en Hiroshima y en Nagasaki. ¿Escucharon hablar de este bombardeo? ¿Conocían la historia? Me gustaría escucharlos. Déjenmelo en comentarios. Yo no sabía nada. Creo que nada más. Hasta acá llegamos. Lean Tokio, Estación de Bueno. Háganme caso. Me olvidaba. Miren qué belleza esto. Apunte para un futuro viaje a Tokio. El nombre de nuestro Haijin preferido aparece vinculado a un campo de béisbol, cerca de Bueno. Shiki es una suerte de contraseña para nosotros. Leer tu nombre, Shiki, en cualquier novela moderna, no nos deja indiferentes. Nos obliga a sonreír a los caracoles. Lo único que se vislumbra por entre las ramas, los troncos y las hojas de los árboles es la red verde del campo de béisbol que lleva el nombre de Shiki Masaoka. Al parecer, el poeta, cuando todavía no era más que un estudiante universitario, jugaba al béisbol con sus amigos aquí, de vez en cuando. Gracias por la compañía, si llegaron al final. Gracias por la paciencia. Ojalá la sensación final no sea de desamparo, porque esa nunca es la idea. Ojalá el nombre de Shiki también en ustedes opere como un talismán. La seguimos, orientalistas y futuros orientalistas. Momento, no me fui todavía. Perdón por esta escena postcréditos, más propia del cine que de YouTube. Quería decir que la edición de Tokio, Estación de Bueno, incluye un epílogo de la autora, fechado el 7 de febrero de 2014. Quiero incluirlo en esta semblanza que acabamos de recorrer juntos, porque creo que es interesante asomarnos a las motivaciones de la autora para escribir esta novela. Yumiri cuenta que se entrevistó y charló sin intermediarios con los sin techo del Parque de Bueno. Hay un comentario en particular que le hace uno de ellos. Le dice a Yumiri: tú tienes, nosotros no tenemos. Los que tienen no pueden entender cómo nos sentimos los que no tenemos. Ojalá ese juicio sea equivocado. Ojalá la literatura sea un vehículo también hacia la comprensión. Dice así el epílogo completo. Leo mientras se van apagando las luces. Algunos ya comienzan a abandonar la sala y aparecen ahora sí los créditos finales. Espero que no resulte demasiado largo. Esta novela empezó a gestarse hace ya 12 años. Todo empezó cuando en 2006 hice una serie de investigaciones sobre lo que los sin techo llaman casas, esas limpiezas especiales que se efectúan justo antes de la visita de algún miembro de la familia imperial.
Descubrí que a los sin techo no se les avisa de estas casas más que con un papel que la administración del parque pega en la lona azul de sus chozas una semana antes del evento, como mucho. A menudo con tan solo 2 días de antelación. Entonces le pedí a una de mis amistades que vive en Tokio que fuera al parque y me enviara toda la información descrita en uno de esos avisos. En las horas previas al desalojo, me hospedé en un hotel de negocios que hay al lado del parque del obsequio imperial bueno y acompañé a los sin techo desde las 7 de la mañana, momento en el que empezaron a recoger sus carpas, hasta que regresaron al parque a las 5 de la tarde. Era un día de invierno lluvioso y gélido, y la jornada fue infinitamente más dura de lo que podría haber imaginado. Repetí 3 veces esta investigación de campo. Caminando y hablando con ellos, descubrí que muchos habían emigrado desde Tohoku como mano de obra barata. Yo escuchaba y les hacía preguntas. En un momento dado, un hombre de unos 70 y tantos años dibujó en el aire que nos separaba un triángulo con sus 2 manos y lo remató con unas líneas rectas. Tú tienes, nosotros no tenemos. Los que tienen no pueden entender cómo nos sentimos los que no tenemos. Lo que había dibujado con sus manos era un tejado y unas paredes. Una casa. Durante los siguientes 8 años, mientras seguía rumiando esta historia en mi cabeza, publiqué 5 novelas, 2 libros de no ficción y 2 recopilaciones de entrevistas. El 11 de marzo de 2011 tuvo lugar el gran terremoto del este de Japón. El 12 de marzo se produjo una explosión por combustión de hidrógeno en el reactor número 1 de la central nuclear número 1 de la Compañía Eléctrica de Tokio, en Fukushima. El 14 de marzo se produjo una segunda explosión en el reactor número 3 y el 15 de marzo un tercer accidente en el reactor número 4. Se estableció un radio de 20 kilómetros como zona radioactiva y de acceso prohibido. La policía acordonó el perímetro el día 22 de marzo, un día después de que yo empezara a visitar el área afectada. Desde el 16 de marzo de 2012, participo todos los viernes en un programa de 30 minutos en la cadena de radio Minami Soma Hibari, FM. Grabamos los episodios en el estudio provisional que montaron en el ayuntamiento de Minami Soma, en Fukushima. El programa se llama 2 contra 1. Ahí me dedico a conversar cada semana con 2 personas que son oriundas de Soma, o que viven ahí, o tienen alguna relación con el lugar. Hasta la fecha se han emitido 49 episodios, lo cual me ha permitido hablar con más de 200 personas. A veces vienen más de 3 invitados. Paralelamente, en ocasiones visito algunas residencias de ancianos en el distrito de Kashima, en Minamisoma, y hablo con ellos. Una y otra vez me han contado que hasta que construyeron las centrales nucleares, los hombres de familias humildes no tenían más opción que emigrar solos a Tokio y trabajar allí para poder mantener a los suyos. Yo me quedé con el dolor de las personas que habían perdido sus casas durante el tsunami o que habían tenido que evacuar porque sus viviendas se hallaban dentro de la zona de alta radioactividad y que desde entonces vivían en albergues provisionales. Y ese dolor se superpuso a ese otro sufrimiento que me habían transmitido los sin techo del parque, que tras décadas lejos de sus casas acababan perdiendo sus seres queridos y se quedaban sin un lugar al que volver. Entonces sentí que de alguna manera tenía que escribir una historia que conectara todo ese dolor. Durante ese tiempo estuve viviendo a caballo entre Minamisoma y mi casa de Kamakura, y cuando me quise dar cuenta, estaba pasando noche tras noche en el hotel junto al parque de Bueno. El parque está mucho más limpio ahora de lo que estaba en 2006, cuando fui a observar los sin techo por primera vez. Las zonas en las que se le permite instalarse son ahora muy limitadas. El año pasado le adjudicaron a Tokio la sede olímpica y paralímpica de 2020. Ayer mismo anunciaron que los Juegos Olímpicos de Tokio podrían llegar a generar hasta 20.000 millones de yenes y 120.000 puestos de trabajo. Se espera que entre los alojamientos, la construcción de las instalaciones deportivas y de las infraestructuras, y la compra de alta tecnología y de prendas deportivas, el consumo nacional repunte y mejore el panorama económico. Pero también existe el temor de que si todo el desarrollo se concentra en Tokio, la subida de los precios de las materias primas y la falta de mano de obra resultante de la migración hacia la capital entorpezcan la recuperación económica de la región de Tohoku. Seguramente sean los hombres de las familias afectadas por el gran terremoto de Tohoku
aquellos que han perdido sus casas como resultado del desastre natural y del accidente nuclear, los que sean reclutados para trabajar en las obras de las instalaciones olímpicas. Y precisamente porque muchos están viendo los Juegos Olímpicos que se celebrarán dentro de 6 años con mucho optimismo, yo he querido destacar aquí aquello que no se muestra, aquello que aparece diluido en esa visión del futuro. He querido seguir la estela de ese entusiasmo para ver a dónde nos conduce realmente. 7 de febrero de 2014. Yomiuri.